todos, soy el doctor Fernando Martínez Corti. Hoy vamos a hablar sobre estudios complementarios en el diagnóstico de patología mamaria. Dentro de los estudios complementarios, los más importantes que vamos a ver son la mamografía, la ecografía mamaria, la resonancia magnética nuclear de mama y la mamografía 3D o tomosíntesis. Si quisiéramos definir el screening mamario, podríamos decir que es un examen de rutina realizado a una población asintomática para la detección de una enfermedad. En el cáncer de mama, este examen sería la mamografía. Dentro de la mamografía tenemos la analógica y la digital. Hoy en día casi todos los equipos se realizan con mamógrafos digitales. Del lado izquierdo de la pantalla las imágenes de una mamografía analógica y del lado derecho podemos ver las imágenes de mamografías digitales. Claramente se ve la evolución favorable que ha tenido hacia la mamografía digital en la claridad de las imágenes. Comenzando con la mamografía, podemos decir dos palabritas de lo que son las incidencias realizadas en mamografía. En la mayoría de los centros pueden utilizar dos incidencias o proyecciones que son la medio-lateral oblicua, que se hace con proyección axilar, y la cráneo-caudal o de frente. En otros le agregan la incidencia de lateromedial o perfil estricto. Vamos a mencionar también otras técnicas utilizadas en mamografía como son la compresión focalizada y la magnificación. Oblicua medio lateral con proyección axilar. Podemos ver la proyección del músculo pectoral, es esa imagen triangular de mayor densidad con respecto al resto de la mama. El plano cutáneo de la piel, normalmente de 1 o 2 milímetros, puede engrosarse un poquito a medida que se acerca al complejo areola-pezón. La proyección misma del complejo areola-pezón y el surco submamario. Por otro lado, vemos que la mama está compuesta principalmente por tejido adiposo de menor densidad y por el tejido glandular de mayor densidad. A su vez podemos dividir la mama en sectores, un sector más superficial, que es el anterior, vendría a ser lo ocupado por la región retroareolar, un sector medio y un sector posterior que está vinculado a los planos profundos de la mama, más en relación con el plano muscular pectoral. Cráneo caudal, o también denominada de frente, donde vemos la mama desde arriba, es decir, la compresión se hace desde superior a inferior. La línea interrumpida en negro en forma imaginaria nos divide a la mama en dos mitades, una mitad externa y una mitad interna. Es decir, que en esta proyección o incidencia no podemos estimar si una lesión se encuentra en una región superior o inferior de la mama, sí
en algún cuadrante externo o cuadrante interno o en la unión de ambos. También podemos dividir en esta proyección en un sector anterior, medio y posterior. La otra incidencia a mencionar es el perfil estricto o medio lateral a 90 grados, donde aquí sí podemos dividir la mama en dos mitades, una superior y otra inferior. También podemos ver la proyección del complejo areola-pezón y muy claramente la región del surco submamario. Es importante que en todas las proyecciones podamos ver, aunque sea un poco, de la proyección del músculo pectoral para de esta manera estar seguros que toda la mama está incluida en la imagen mamográfica. Podríamos practicar con este caso. Aquí tenemos una mamografía digital en una proyección oblicua medio lateral. Mama derecha y mama izquierda. Sobre la mama izquierda llama la atención una imagen de aspecto nodular de alta densidad, ocupando el sector superior o la mitad inferior de la mama izquierda. Esa imagen nodular también podemos decir que tiene márgenes no circunscriptos e inclusive podríamos decir que se ven espiculados. Vemos en una incidencia cráneo-caudal o de frente. Misma imagen, pero en este caso se realizó una de las técnicas mencionadas antes, que es la técnica de compresión focalizada, que sirve para cuando se ve una imagen en mamografía de aspecto nodular o una asimetría focalizada, para ver si ante la compresión la imagen continúa o desaparece. Si la imagen ante la compresión desaparece, podemos inferir que podría haberse debido a una interposición o sobreposición de tejidos. Y en este caso se realizó la otra técnica mencionada antes, que es la magnificación. La magnificación en general se utiliza para la observación y evaluación de las microcalcificaciones. En este caso se utilizó para una evaluación más detallada de una imagen nodular. Claramente este nódulo tiene características atípicas. Si observamos la historia natural del cáncer de mama, vamos a ver que tiene dos fases, una preclínica y una clínica. En la preclínica, donde el cáncer de mama se mantiene oculto, y en la clínica, donde se hace evidente, por ejemplo, a través de un nódulo palpable. La idea del screening mamario es el diagnóstico precoz.
El sistema BI-RADS es un sistema que se utiliza para la categorización de los estudios de diagnóstico de mama, tanto sea de la mamografía como de la ecografía mamaria como de la resonancia magnética nuclear de la mama. Sus objetivos están relacionados con la estandarización de los informes mamarios. Esto permite hablar el mismo idioma entre el especialista en diagnósticos por imágenes como el médico que recibe el estudio. A su vez, permite disminuir la confusión en la interpretación de las imágenes y, por otro lado, facilita el seguimiento. Es decir, ante un hallazgo, determinar cada cuánto se va a hacer el control, a los 6 meses, al año, o permitiría también enfocar conductas diagnósticas como la realización de una biopsia. Las características que evalúa el sistema de categorización BI-RADS. Empecemos por la evaluación de las masas, en este caso por mamografía. Se le dará importancia a la forma, al margen y a la densidad. En relación a la forma, podemos describir las formas redondeadas, ovaladas, lobuladas, irregulares o aquellas con distorsión arquitectural. En relación al margen, puede ser circunscrito, cuando se ve por lo menos el 75% de su margen, el microlobulado, el mal definido, el oscurecido y el especulado. Obviamente, estamos ante la presencia de dos extremos. El circunscripto estará más relacionado con los hallazgos benignos y el especulado con un nódulo atípico de cáncer de mama. Con relación a la densidad, vamos a ver las imágenes de baja densidad o hipodensas y en el otro extremo las de mayor densidad o hiperdensas. De los contornos, en una se ven bien delimitados y en la otra mal delimitados. En este otro caso se ve con mucha claridad una imagen nodular hipodensa o isodensa, podríamos decir, donde se ve la cápsula con mucha nitidez. Tres imágenes que muestran bien las diferencias entre las densidades. En este caso, haciendo un análisis mamográfico de las masas, vamos a ver las masas espiculadas. Es decir, se ve una imagen nodular densa desde donde sus márgenes muestran la salida de espículas hacia la periferia. Estas imágenes de masas espiculadas son muy características del cáncer de mama. El análisis mamográfico de las calcificaciones. Estas pueden dividirse en benignas o malignas. Las benignas serán microcalcificaciones de formas redondeadas, regulares y homogéneas entre sí, en tanto que las malignas tendrán formas poligonales o irregulares, serán heterogéneas entre sí y algunas presentarán formas lineales o en letras,
por ejemplo, Y o B corta. También es importante en relación a las calcificaciones mamarias su distribución, que irán desde las difusas, es decir, que se ven en casi todo el campo mamario, las regionales, las segmentarias, las agrupadas y las lineales. En el extremo de las agrupadas y las lineales tienen una mayor tendencia al diagnóstico del cáncer de mama, es decir, según esa distribución tendrían un grado de sospecha más alto. Decimos que están agrupadas cuando se encuentran 4 o 5, por lo menos 4 o 5 microcalcificaciones en un centímetro cúbico. Y las lineales siguen ese patrón lineal. Una mamografía digital en una paciente con prótesis. En esa incidencia, que es una oblicua medio lateral, en este caso está magnificada para mostrar unas microcalcificaciones de características sospechosas, porque están agrupadas y aparte son heterogéneas. Es decir, en esta paciente vamos a tener la necesidad de realizar una biopsia para un estudio histopatológico. Aquí podemos ver algunas manifestaciones de las calcificaciones, pero de aspecto benigno. En la primera, la A, esa es una macrocalcificación que representaría un fibroadenoma en involución, es decir, es un fibroadenoma de vieja data o de larga data que se ha calcificado. En la otra podemos ver lo que se llaman las calcificaciones en cáscara de huevo. Se pueden ver, por ejemplo, en pacientes con quistes oleosos. Los quistes oleosos en general aparecen en pacientes con antecedentes de un traumatismo de mama o de el antecedente de una cirugía de mama. Y en la C podemos ver las calcificaciones vasculares, también benignas, que como ustedes verán copian como el molde del vaso. Calcificaciones sospechosas, porque están agrupadas y son heterogéneas. Ahora, ecografía, es decir, un estudio de imagen para mama realizado por ultrasonografía, ultrasonido. Algunas de las indicaciones para realizar la ecografía mamaria podría ser la masa detectable por mamografía o palpable, la asimetría de la densidad mamaria en la mamografía, masas palpables pero con mamografía negativa, el dolor mamario localizado y la sensibilidad, o también como control para aspirar quistes. El sistema BIRAD también hace una evaluación de las masas, en este caso por ecografía, evaluando forma, margen y la ecogenicidad. En relación a la forma, oval, con lobulaciones, redondeada o irregular. La irregular ya con un grado de sospecha más alto de patología mamaria. En relación a los márgenes, puede ser circunscrito
indistinto, angular, microlobulado o espiculado. Obviamente el margen espiculado es el que mayor sospecha tiene. Y en relación a la ecogenicidad, puede ir desde lo anecoico, es decir, con contenido líquido que se ve bien oscuro, negro, el hiperecoico, el mixto, el hipoecoico o el isoecoico. Simple, es decir, un nódulo de mama de contenido bien líquido. En esta paciente tiene dos formaciones quísticas simples, una más grande de forma más ovalada y otra contigua de forma más redondeada. La masa quística simple más grande muestra como efecto acústico posterior al quiste lo que se denomina como refuerzo posterior. Es como un área de mayor iluminación. Al contrario de lo que podría presentar como efecto acústico posterior un nódulo atípico, es decir, un cáncer de mama. En esos casos muchas veces se ve un cono de sombra como efecto acústico posterior. En ecográfica para analizar. Del lado derecho de la pantalla vamos a ver una imagen nodular de aspecto sólido, de forma ovalada, de márgenes circunscritos. Es la típica imagen de un fibroadenoma de mama, donde se puede ver que una de las características a resaltar son los diámetros. ¿Por qué? Cuando predomina el diámetro longitudinal, es decir, el diámetro del nódulo mayor es el longitudinal y es paralelo al plano de la piel o al plano cutáneo, da una característica de benignidad. Por el contrario, cuando el diámetro que predomina es el anteroposterior del nódulo, es decir, perpendicular al plano cutáneo, muestra una característica de hallazgos patológicos. Después vamos a ver en alguna imagen que muestre un cáncer de mama con un diámetro anteroposterior predominante. Eh, Mamario por ecografía, pero probablemente maligno. Se ve una imagen de aspecto, una imagen nodular de aspecto sólido, pero si se fijan los márgenes son irregulares. En algunos se puede ver microlobulados con una densidad muy baja. La misma imagen se ve también por mamografía, como una imagen en este caso de mayor densidad. En este caso vemos un nódulo probablemente maligno y se señala lo que mencionábamos antes como efecto acústico posterior, el cono de sombra. Pero son nódulos típicamente sospechosos por la irregularidad de sus márgenes. En este caso, un nódulo sospechoso con un cono de sombra. Aquí se muestra tres imágenes nodulares, también las tres con características de atipía. En la primera es una imagen nodular
de forma redondeada, de márgenes irregulares, y que aparte muestra una vascularización a la evaluación con el Doppler color. Y en las otras dos imágenes se muestra una imagen nodular de aspecto sólido, de márgenes irregulares, y que en este caso predomina el diámetro anteroposterior, es el mayor diámetro, y que está perpendicular al plano cutáneo. Características de atipías. Nódulo probablemente maligno por ecografía, que llama la atención en este caso es la presencia de calcificaciones intranodulares. Seguramente estas calcificaciones intranodulares se verían también por mamografía. BIRADS, categorías. Vamos a ver entonces cuáles son todas las categorías que nos muestra este sistema, que van a ir desde categoría 0 hasta la 6. Se informa como categoría 0 cuando un estudio es incompleto, es decir, faltan estudios complementarios. No nos está diciendo ni que el estudio está bien ni que está mal, solamente nos dice que el estudio es incompleto y que vamos a tener la necesidad de completarlo con otro estudio. Por ejemplo, si hacemos una mamografía y las mamas se ven muy densas, podría estar ocultando o no alguna otra imagen que por la alta densidad no nos permitiría ver. En ese caso se completaría, por ejemplo, con una ecografía mamaria. De manera que hasta que se haga la ecografía mamaria, ese estudio será categorizado como categoría 0. La categoría 1 es el estudio negativo, porque no hay hallazgos que merezcan comentarios, es un estudio normal. La categoría 2, en esta sí hay hallazgos, pero son de naturaleza benignas. Tanto la categoría 1 como la categoría 2 se realiza un seguimiento anual. Con respecto a la categoría 3, son hallazgos probablemente benignos. Aquí el control es semestral, cada 6 meses. En la categoría 4 son hallazgos con anormalidad sospechosa. Muchos los subdividen en 4A, 4B y 4C. El 4A, el grado de sospecha será menor, y el 4C, el grado de sospecha será mucho más alto, es decir, más cercano a la categoría 5. La categoría 5 es de muy alta sospecha de malignidad, y la categoría 6 está reservada para aquellas lesiones que ya fueron confirmadas por una biopsia, por ejemplo. Es decir, ya tenemos el cáncer, el diagnóstico de cáncer mamario. De una mamografía que fue categorizada como BIRAD 0, porque son mamas muy densas, en las cuales el estudio para nosotros estaría incompleto porque necesitamos complementar con una ecografía mamaria, por ejemplo. Aquí podemos ver lo que representa una mamografía categorizada como BIRADS 1, donde se observa una mamografía digital en una incidencia oblicua medio lateral, pero predominantemente lipomatosas, es decir, de tejido graso, casi que no hay tejido glandular. El hecho de que sean predominantemente lipomatosas hace que se pueda ver con mucha mayor claridad.
las lesiones o las imágenes o hallazgos que podemos ver por mamografía categorizadas como BRAF2. Tenemos los nódulos de características benignas por un lado. Uno podría ser el fibroadenoma en involución, que tiene una forma redondeada u ovalada con un margen circunscrito y con una alta densidad. Como BRAF2 también podría ser el quiste oleoso. Tiene una forma redondeada u ovalada, de margen circunscrito. Su densidad representa la grasa, es radiolúcida o radiotransparente. En general representan necrosis grasas encapsuladas. Repetimos, estas pacientes con quistes oleosos en general tienen el antecedente de algún traumatismo de mama o de alguna cirugía mamaria. De características benignas que podrían ser categorizadas por mamografía como BRAF2, por ejemplo, aquellas en cáscara de huevo. El quiste oleoso, por ejemplo, puede calcificarse y mostrar este aspecto. Por otro lado, también están las calcificaciones de características benignas como las dérmicas, que son en general múltiples, están dispersas por toda la mama y tienen el centro radiolúcido o radiotransparente. Mencionábamos antes también las calcificaciones vasculares de aspecto benigno, también van a ser categorizadas como BRAF2. Si la evaluación es por ecografía, dentro del BRAF2 podemos incluir a los quistes simples de mama. En este caso se ve una imagen nodular de aspecto quístico, es decir, de contenido líquido, bien anecoico, de forma ovalada. Prótesis mamaria, evaluadas por ecografía, categorizadas como BRAF2. De un lado de la pantalla a la izquierda podemos ver el hallazgo de unas prótesis sin anomalías normales. Y del otro lado de la pantalla vemos el hallazgo en una paciente con prótesis. En este caso la anomalía se presenta como una ruptura capsular evidenciada a través de unos pliegues de la cápsula que se denominan líneas de Lingulini. Hace mención a los hallazgos probablemente benignos. Sirve para lesiones probablemente benignas que sugieren establecer una estabilidad. El seguimiento estricto es semestral, es decir, 0, 6, 12 y 24 meses, con un porcentaje menor al 2% de probabilidad de malignidad. En este caso el BRAF3 para la ecografía muestra dos imágenes de dos nódulos de mama típicos de fibroadenomas, que corresponde la categoría 3. Son imágenes de aspecto sólido, nodular, de forma ovalada, donde, como se puede ver, el diámetro mayor es el longitudinal paralelo al plano cutáneo. Márgenes circunscritos.
control semestral. Características de sospecha, es decir, lesiones que no tienen todas las características del cáncer de mama, pero que tienen alguna probabilidad de serlo. Estas seguramente van a requerir de un estudio histopatológico, es decir, la realización de una biopsia. El rango de probabilidad de malignidad es muy amplio, va desde el 3 al 94%. Por eso muchos autores lo subdividen en 4A, 4B y 4C. Obviamente el 4A va a estar más cercano al BRAF3 y el 4C más cercano al BRAF5. BRAF4 por mamografía, ahora vemos calcificaciones de sospecha. Este grupo de microcalcificaciones están sectorizadas y tienen un aspecto heterogéneo en cuanto a su forma, a su tamaño y a su densidad. Requieren biopsia. Pueden ser categorizados los nódulos de sospecha. En este caso, un nódulo de aspecto sólido, con márgenes irregulares, no circunscritos, por sectores microlobulados. Cuando hablamos de categoría 5, hablamos de una sospecha alta de malignidad. Son lesiones que por sus características tienen muy alta sospecha de ser malignas y necesitan una confirmación histológica igual o mayor al 95% de malignidad. Tres imágenes bien características de un BRAF5 mamográfico, dos nódulos que se ven densos, espiculados ambos. Uno de ellos inclusive tiene microcalcificaciones en su interior. Y en la otra imagen hay un grupo de microcalcificaciones que son lineales, finas, heterogéneas y algunas, si les prestamos atención, con formas de letras en Y y B corta. Un nódulo hipoecoico de aspecto sólido, de márgenes muy irregulares, que requerirá un estudio obviamente de la biopsia. Resonancia magnética de mama. Este es un examen que se utiliza para detectar el cáncer de mama y otras anomalías. Por lo general se realiza después de haber hecho una biopsia con un resultado positivo de cáncer y por ende el médico necesita más información sobre la extensión de la enfermedad. Sirve también como herramienta de detección del cáncer de mama. Ese grupo de personas incluye a mujeres con alto riesgo de padecer un cáncer de mama, que tienen importantes antecedentes familiares de cáncer de mama o que portan alguna mutación genética hereditaria, por ejemplo el BRCA1 o de BRCA2. Las utilidades de la resonancia magnética de mama en general se las realiza con contraste endovenoso.
excepto que solo tengamos la intención de evaluar prótesis mamarias que podrían realizarse sin la inyección de contraste. Decíamos entre las utilidades o ventajas determinar la extensión del cáncer, cuando hay sospecha de rotura de un implante mamario, pacientes con alto riesgo de tener cáncer de mama, antecedentes familiares de cáncer de mama o de cáncer de ovario, mamas muy densas, antecedentes de lesiones proliferativas atípicas, para el carcinoma de mama oculto y para la mutación genética hereditaria de cáncer de mama como el BRCA1 o BRCA2. En relación al carcinoma de mama oculto, es una situación en donde hay un hallazgo, por ejemplo, de una adenopatía axilar que ha sido biopsiada y que revela una metástasis, pero que en los estudios de mama no hay ningún hallazgo. Es decir, cuando vamos a buscar el cáncer en la mama por mamografía y por ecografía, no lo encontramos. Este caso sería una de las indicaciones para solicitar y realizar una resonancia magnética de mama para ver si se puede evidenciar la lesión intramamaria. Una resonancia de mama en una paciente con prótesis y que presenta una ruptura capsular. Las flechas están señalando, sobre todo al lado izquierdo, lo que se denomina las líneas de Lingulini. Aquí la resonancia muestra el hallazgo de un nódulo de aspecto sólido espiculado. En este caso muestra el hallazgo de varios nódulos que luego en la biopsia resultaron confirmar un carcinoma ductal invasor multicéntrico. De las utilidades o de las indicaciones para evaluar extensión del cáncer de mama. En este caso podemos ver que la resonancia muestra una afectación en los planos profundos del tumor con afectación del plano muscular del pectoral. Otro de los estudios complementarios es la tomosíntesis. La mamografía 3D es una nueva herramienta de evaluación diseñada para la detección precoz del cáncer de mama que se realiza en conjunto con la mamografía digital tradicional, que sería 2D. Es un examen que ha sido aprobado por la FDA ya en el año 2011 para la detección precoz en mujeres que realizan estudios de control anual sin síntomas y constituye asimismo una herramienta valiosa para aquellas que tienen antecedentes personales, familiares y una historia personal de cáncer de mama o tejido glandular muy denso, e incluso para las que se encuentran en seguimiento de lesiones mamarias. Mejora la evaluación del tejido mamario con la mayor precisión posible para el diagnóstico. Brindar la tomosíntesis, una mayor exactitud en la determinación del tamaño y la localización de las lesiones, detecta 35% más de carcinomas invasores, tiene una mayor probabilidad de detectar múltiples lesiones en la mama y brinda imágenes más claras dentro del tejido mamario denso.
Para terminar, la idea del diagnóstico precoz es brindar a la paciente la oportunidad de un tratamiento eficaz, menos mutilante y menos radical. Cada día avanza más las técnicas de oncoplástica para el tratamiento del cáncer de mama, lo que brinda a la paciente múltiples posibilidades y técnicas de cirugías conservadoras, lo que redunda en una mayor aceptación para la paciente y un beneficio psicológico importante.